Hola, les habla Piotr Przybicin. En este video presentaré las bases del programa NibiChart, que es una versión numérica del diagrama de Molière. El programa generalmente trabaja en dos sistemas, el sistema Carrier, que actualmente vemos en pantalla, y el sistema Molière, que, bueno, yo personalmente prefiero y con el que trabajo. Sin embargo, entre estos dos sistemas, en realidad, no hay diferencias en cuanto al análisis en el gráfico mismo, pero sí difieren en cuestiones técnicas respecto a los ejes y así sucesivamente. Generalmente el programa también trabaja tanto en el sistema de unidades métricas SI como en el sistema de unidades imperiales IP. Sin embargo, para mí, el sistema SI es también el sistema por defecto. Ok, lo que vemos en la pantalla es generalmente un análisis ya completo hecho en el diagrama de Molière, un diagrama psicométrico. Por lo tanto, comenzamos creando un archivo nuevo. Y ahora bien, en cuanto a las características generales del programa, el programa está construido de tal manera que en aquí, este lugar tenemos una ventana que presenta los parámetros del aire dependientes de la posición del cursor en la pantalla. Aquí tenemos una ventanita con puntos definidos. Aquí tenemos una barra con la que podemos definir diferentes tipos de transformaciones de aire predefinidas, así como un punto cualquiera o también el coeficiente direccional de la transformación dada, transformación en forma del coeficiente epsilon o también del coeficiente SHR. Tenemos el botón de lista de procesos, tenemos el botón de lista de coeficientes de transformaciones creadas y podemos aquí crear un informe. Mientras que aquí, con esta ventanita, podemos muy rápidamente, sin entrar en la configuración principal del programa, cambiar la presión atmosférica. O podemos también decidir si queremos que los procesos presentados en el gráfico sean animados o no, así como durante la animación, qué valores que describen el proceso deben aparecer. Debe ser solo el flujo de aire o también el calor total, sensible y latente. Y con este deslizador ajustamos la velocidad de la animación. Aquí tenemos el botón. Mostrar aquí esta barra superior y con las secciones, con las fotos de las secciones con la cual describimos de manera más clara las transformaciones. Sí, ok. Aquí, por supuesto, podemos cambiar la posición de esta ventana a cualquier lugar, si nos interesa. Para cambiar el rango del eje podemos usar estos botones o también el scroll. Aquí, si usamos el scroll, podemos disminuir o aumentar el rango de este gráfico. También podemos cambiarlo aquí con estos botones. Abajo tenemos botones análogos aquí. Y aquí, para aumentar el contenido absoluto de humedad, también es posible. Si nos adentramos en áreas distantes del gráfico que, digamos, no nos interesan y no queremos luego jugar con los botones, simplemente podemos presionar el botón de tamaño por defecto y regresamos al rango predeterminado de nuestro Smasco de la pantalla, que abarca 50 grados Celsius y un contenido de humedad de 25 gramos por kilogramo, lo que en la mayoría de los casos durante el análisis en el diagrama psicométrico es completamente suficiente. Tal vez aún diré unas palabras sobre los ajustes. Aquí tenemos un botón dedicado. Para ello podemos introducir aquí la presión atmosférica o en forma de dando el valor de la presión en pascales, o también y la altura sobre el nivel del mar. Aquí, si introducimos algún valor, digamos 1000 metros sobre el nivel del mar, el programa automáticamente nos calcula cuál es la presión atmosférica adecuada para esa altura. Pero generalmente operamos en aquí valores de 1013 hectopascales, al menos en lo que a mí respecta. Luego tenemos aquí el rango del gráfico. Básicamente lo ajustamos aquí con estos botones más convenientemente, en mi opinión. Lo que queremos que sea visible, es decir, la isolínea de la humedad relativa, la densidad de la entalpía, después cuestiones visuales relacionadas con la visualización.
al igual que descripciones que deben añadirse en el punto. Y, por supuesto, el color de las líneas individuales, así como el grosor. Yo aquí, de mi parte, sugiero ajustar esos grosores de la manera que yo lo tengo. Es decir, por ejemplo, color M, el grosor del proceso es 4, el coeficiente de dirección de la recta y el grosor de la línea, .2, mientras que las demás, es decir, las líneas que están actualmente visibles en el gráfico, pueden tener grosor 1 de línea. Vale, y ahora podemos pasar a declarar, por ejemplo, el primer punto en el programa Xchart. Es muy sencillo, porque basta con que nos coloquemos en cualquier lugar de la pantalla. Este es el primer, por supuesto, modo observando los parámetros aquí en esta ventanita, y podemos definir tal punto. Y esto, por supuesto, nos facilita un cursor que nos muestra la intersección de todas las líneas. Así que es conveniente porque podemos hacerlo con bastante precisión. También podemos, por supuesto, ayudarnos un poco con el scroll y el zoom, y hacemos clic en la pantalla, nombramos este punto y confirmamos. Ok, aquí al elegir podemos, por supuesto, aún definir dónde queremos que se encuentre la descripción. Si no sabemos algo, podemos usar sugerencias con el botón de ayuda. Si tenemos el primer punto, estas funciones estarán inactivas, porque para hacerlo deben estar al menos 2 puntos definidos en el gráfico. Entonces, de acuerdo, presionamos OK y, bueno, ahora podemos crear, por supuesto, un segundo punto de manera análoga, o podemos usar un proceso predefinido aquí. Permítame mostrar cómo se ve por ahora, sin, digamos, un sentido físico más profundo. Transformación definida de manera arbitraria. Si fuera una transformación de enfriamiento, ciertamente tendería aquí a la reducción de temperatura y la disminución de la humedad absoluta. Así que hago clic aquí en este lugar, defino el segundo punto y asumo la creación de un proceso con un tipo previamente definido. Aquí indico el flujo de aire o también la masa de ese aire. Confirmo OK y enseguida en la pantalla se genera, como se puede ver, la transformación del aire. Aquí automáticamente también aparece una tabla con todas las transformaciones que vamos a definir, y también aquí tenemos creada esta transformación en nuestra tabla con la lista de procesos. Si quisiéramos editarla, tal transformación, en forma de, por ejemplo, la cantidad de aire. Entonces, debemos usar esta función, hacer clic en esa transformación o hacer doble clic en esa transformación para entrar en su edición, o con el botón derecho, y seleccionamos del menú Editar Transformación. Y OK. Y en este caso tenemos aquí 1000 metros. Supongamos que cambiamos esto a 2000 metros cúbicos por hora, y aquí automáticamente, y todo se recalculará también, y tal como debería ser. También podemos editar esos puntos de diferentes maneras. La primera manera es simplemente la típica: pasar el cursor por encima de un punto, atraparlo con el botón izquierdo del ratón y moverlo, observando en la ventanita con nuestros parámetros un lugar que, digamos, nos interesa. Que sea aquí, por ejemplo. Por supuesto, todo esto se recalcula automáticamente. Como dije, aquí podemos marcar lo que queremos que se anime durante la transformación. Aquí también tenemos la velocidad de esta animación. Si queremos que tal animación se detenga, simplemente podemos mover el deslizador hasta el final y entonces la animación se congela. Bien, como dije, aquí tenemos la posibilidad de definir diferentes procesos. Comencemos con la definición, por ejemplo, de un punto. Llamémoslo punto 3 y asignemos una temperatura variable a 9. 20 grados y 50% de humedad. Este es otro modo de definir un punto. Aquí también elegimos dónde queremos que se encuentre la descripción. También podemos elegir si queremos, por ejemplo, capturar tal punto en una línea ya existente, transformaciones del proceso, o también, y si tenemos definido algún coeficiente de dirección de la línea SHR,
o también epsilon. Podemos colocarlo también en esa aquí línea. O también podemos definir directamente el proceso con puntos ya definidos previamente. Pero digamos que por ahora solo definimos el segundo punto consecutivo. Y aparece aquí. Ok. La transformación, si quisiéramos definirla de otra manera, también podemos entrar aquí. Es decir, en la lista de transformaciones podemos hacer clic en definir transformación, elegir por ejemplo 2, 3, cargar el primer punto, es decir 2, cargar el segundo punto 3, establecer el flujo de aire y confirmar. Y de esta manera tenemos dos transformaciones. Bien, ahora mostraré cómo definir una transformación usando estas transformaciones predefinidas aquí en... Ok, entonces tomemos por ejemplo la transformación de calentamiento. Si no tenemos definido ningún punto, en este caso debemos primero definirlo. Es decir, supongamos que tendremos el primer punto a una temperatura de menos 20 grados y humedad del 100%. Y confirmamos, ok, aparece aquí, ahora lo cargamos. Y ahora queremos que desde este punto el aire se caliente, por ejemplo, a una temperatura de más 20 grados. Escribimos que calentamos a más 20 grados y establecemos, fijamos el flujo de aire aquí. Por ejemplo, son 2000 metros cúbicos por hora. Por supuesto, tenemos dos opciones para elegir. Podemos o bien ingresar la temperatura y el programa nos calculará automáticamente cuál es la potencia de calefacción necesaria. O podemos ingresar la potencia de calefacción y el programa entonces calculará si con esa potencia de calefacción es suficiente, hasta qué temperatura lograremos calentar ese aire. Si tenemos alguna duda, siempre podemos usar el botón de ayuda aquí. Se abrirá un video en YouTube donde se muestra cómo mantenerlo. Crear. Aquí solo hacemos calcular y vemos que para hacerlo necesitamos 31,04 kilovatios de potencia de calefacción y el punto resultante tendrá una temperatura de más 20 grados y una humedad relativa del aire de 4,4%. Solo nos queda dibujarlo en el gráfico. Y aquí, por supuesto, también podemos hacer zoom si lo necesitamos. Aquí también podemos usarlo si estuviéramos presentando nuestros resultados a alguien de esta manera. Es decir, hacemos clic aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, una habitación. Y así es como se presenta en general. Sí. Ok, las demás transformaciones en forma de enfriamiento, mezcla, humidificación, deshumidificación, se definen de manera análoga. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de definir el enfriamiento basado en el coeficiente SHR o también usando la temperatura de la superficie de la pared del enfriador. Siempre recibimos un botón debajo de cada tal definición de proceso que muestra cómo usar tal transformación. Por lo tanto, avanzando, podemos definir el enfriamiento usando el coeficiente de derivación BF. Podemos definir el y el cambio de enfriamiento adiabático. Podemos definir el punto de mezcla basado en dos puntos. Y el grado de mezcla. Podemos definir la transformación de humidificación mediante vapor de agua a una temperatura de 100 grados. Podemos definir la transformación de humidificación basada en la humidificación adiabática con agua. Podemos definir el secado mediante enfriamiento, es decir, secado por condensación. Y podemos definir el secado y mediante absorción. Y aquí. Y también tenemos aquí también la función de definición del coeficiente direccional de la recta. Podemos hacerlo ya sea mediante el coeficiente epsilon, que está expresado a través de y en la relación y de calor total y y masa y de agua, ganancia de agua. Y esto se expresa en kilojulios por kilogramo. O también podemos expresar el coeficiente de dirección como coeficiente SHL, es decir, la llamada relación de calor sensible.
expresada como la relación entre el calor sensible y el calor total. Ok. Y eso, brevemente, en general, se puede decir que son las funciones básicas del programa. Aquí tal vez todavía añada cómo podemos editar puntos individuales, porque eso creo que no lo mostré. Podemos editar un punto pasando el ratón sobre él y llamando al menú con el botón derecho del ratón, por ejemplo, haciendo clic en editar punto o de manera análoga en esta ventana, pasando el ratón sobre el punto. Podemos hacer edit point. Edita el punto. Bien, pero lo que mostré es solo una parte de las funciones en el programa Xchart. En realidad, la mayor ventaja del programa es Xchart es la posibilidad de automatizar el dibujo de todas las transformaciones del aire en el gráfico. Para este propósito utilizamos una calculadora de unidades de ventilación que está aquí directamente conectada al gráfico psicométrico. Y aquí podemos realizar cálculos tanto para el invierno como para el verano. Vamos a hacer un cálculo de ejemplo para el verano. Ya los he introducido aquí para ahorrar un poco de tiempo. Usaremos un intercambiador rotativo. En este caso, también podemos definir la recuperación de humedad, que no haremos. Aquí simplemente proporcionamos los parámetros del aire tomado. Aquí indicamos la eficiencia de recuperación de la sección de recuperación de calor. Aquí proporcionamos el grado de recirculación de aire en la cámara de mezcla. Indicamos los parámetros de suministro detrás del enfriador, en este caso. Realizaremos el secado, es decir, el enfriamiento profundo a una temperatura de 12 grados positivos. Aquí de dash indicamos la temperatura de la superficie de la pared del enfriador. En este caso indico 7. Y como se menciona aquí en la sugerencia, si tenemos un enfriador de evaporación directa, en este caso indicamos la temperatura de evaporación del refrigerante. Si tenemos un chiller, en este caso indicamos la media aritmética entre la temperatura de suministro y retorno del refrigerante del chiller. A continuación, indicamos la temperatura que queremos obtener después del calentador secundario. Flujo de aire suministrado a la habitación, flujo de aire extraído de la habitación. Aquí recibimos, al definir este tipo de parámetros, información inmediata sobre cuánto calor total, calor sensible, calor latente y humedad eliminaremos del espacio usando este aire. También recibimos información sobre el coeficiente SHR y el coeficiente epsilon correspondiente. Y basta en este caso solo presionar el botón dibujar en el gráfico y todas estas transformaciones sin usar aquí esta barra. Y las transformaciones predefinidas se plasmarán en el gráfico. Solo ajustemos un poquito y como se puede ver, todo ha sido dibujado. Podemos describirlo para mejor orientación aquí usando nuestras MMM iconos. Co właśnie czynię? Podemos, por supuesto, presentarlo en el sistema de Carrier, así como de Molière. Aquí creamos el informe. De nuestro análisis. Aquí tenemos definidos, como se puede ver, todos los puntos, todos los procesos, transformaciones, nuestro gráfico presentado y la leyenda que describe, aquí todos los términos que se han utilizado en tal análisis. Le podemos, por supuesto, también guardarlo en PDF. Y eso creo que es todo de las características generales del gráfico psicométrico. No obstante, el gráfico Wechart en sí también tiene muchas herramientas integradas que facilitan el trabajo de cada ingeniero. Aquí HVAC. Y aquí que podemos usar. Y ahora quisiera presentarlos y discutirlos brevemente. No voy a extenderme especialmente en este tema, porque estas herramientas se han descrito en episodios de video separados, dedicados exclusivamente a estos módulos. Así que empecemos con la calculadora. Pérdida de presión. Esta es una herramienta con la que podemos calcular las pérdidas de presión.
sistemas de ventilación bastante simples, debido a que es un proceso bastante tedioso en ciertas circunstancias. Sin embargo, si alguien quiere aquí tener control sobre cada accesorio, definitivamente puede usar esta calculadora. Esta calculadora se basa en las normas ASHRAE para calcular tanto las pérdidas locales como las lineales. Es completamente coherente. Una función adicional es también la posibilidad de calcular la atenuación aquí de los datos de las formas, así como el ruido propio, los ruidos propios a través de las formas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué debemos hacer? Definir la longitud, definir el diámetro de dicha pieza, ingresar el flujo sobre la base del cual se calcula la velocidad del flujo de aire. Si estamos tratando con alguna pieza atípica o, digamos, en una determinada pieza, podría haber algo que presente una resistencia adicional, podemos registrarlo aquí directamente en forma de pascales o mediante un coeficiente local. Resistencias locales. El programa puede calcular en esencia las resistencias para cualquier tipo de material de esos conductos de ventilación. Podemos definirlo o podemos establecer el coeficiente de rugosidad del material de acero o PVC, o también podemos, como dije, quería usar cualquier otro material, basta con definir su coeficiente de rugosidad. El programa también calcula la masa de piezas aisladas o no aisladas. Si queremos calcular la masa de una pieza aislada, solo escogemos el tipo de material de aislamiento, establecemos aquí el grosor de dicho aislamiento. El programa tiene una base de datos integrada aquí, densidad dedicada de dicho material, entonces sobre esta base calcula por sí mismo la masa de la pieza. No obstante, si alguien tiene algunos valores más atípicos, puede, por supuesto, definirlos por sí mismo y sobre esta base el programa calcula la masa de la pieza, como dije. Podemos aceptarlo, entonces aparece automáticamente y aquí. Este módulo está generalmente conectado con la calculadora de cálculos acústicos y gracias a él es posible calcular la atenuación de las piezas de ventilación, lo que luego se utiliza en los cálculos acústicos, pero eso lo mostraré en otra ocasión. Sin embargo, la manera de utilizar la calculadora está descrita en un video separado que podemos ver haciendo clic en este botón aquí. Luego tenemos una simple calculadora de balance de aire, donde para un usuario extranjero fuera del territorio de Polonia, probablemente solo esta función sea de alguna manera útil. Es la determinación de la cantidad de aire de ventilación basada en de tipo tal vez sobre la base del carácter de la habitación. Así que aquí basta con plantear las dimensiones del lugar, elegir el tipo de este lugar. El programa indicará por sí solo la cantidad aproximada de aire que debería usarse para la ventilación de ese tipo de lugar. Estos son datos de la literatura en Polonia. Sin embargo, para el usuario en Polonia podemos usar todavía sus dos funciones adicionales basadas en nuestras regulaciones locales aquí. Aquí tenemos además un calculador de elementos de regulación. Es un elemento que permite calcular la caída de presión, que debe ser generado en aquí y en la compuerta y en la válvula de estrangulación axialmente simétrica. Si tenemos que realizar un ajuste hidráulico de la instalación y tenemos que ahora ni es pérdida cierta cantidad de presión en alguna derivación. Con este módulo podemos determinar el ángulo de apertura de tal compuerta o también el tamaño de la obstrucción axial simétrica. Aquí tenemos una calculadora para unidades centrales de ventilación que mostré y que es de hecho muy un elemento útil del mismo diagrama psicométrico. Aquí tenemos un calculador de piscinas basado en la norma VDAE 2089, es decir, la norma alemana. En Polonia, lamentablemente, no tenemos ningún método utilizado o allí especificado que tenga el estatus de norma o ley, por lo que a HOI tenemos bastantes métodos, lo cual puede ser bastante molesto. Sin embargo, la mayoría de las empresas que ofrecen sistemas de piscinas se basan en la norma VDI 2089, así que aquí básicamente también podemos calcular cualquier tipo del recinto de la piscina, teniendo en cuenta el tipo de esta piscina, diferentes tipos de parámetros de atracciones acuáticas, de los suelos mojados, verificación de la condición de entrada de aire en las áreas abiertas.
Como dije, este calculador de cálculos acústicos está de facto conectado con el calculador de pérdidas de presión, donde al introducir el cálculo de pérdidas de presión, las distintas piezas podemos luego copiar al calculador de cálculos acústicos. Realmente a nivel de presión acústica, es decir, lo que de hecho nos interesa, se establecerá de alguna distancia determinada del origen de ruido, en este caso del difusor de aire, de la termosina y del difusor dentro del techo suspendido. Establecemos las dimensiones de la habitación, la distancia desde la fuente de ruido, el coeficiente, aquí el coeficiente de absorción del sonido, que depende del acabado de un determinado espacio, el coeficiente direccional, que depende de la ubicación, aquí de este elemento generador de ruido en la habitación. Y así podemos determinar cuál será el nivel final de presión acústica a una distancia RGDP de esta fuente de ruido. En este módulo también tenemos la posibilidad de calcular la suma de fuentes de ruido, ya que no es una suma algebraica, sino logarítmica, lo que a menudo causa ciertos problemas. Aquí podemos hacerlo muy rápido en el programa. De manera análoga, también podemos, para los elementos colocados en el exterior, determinar cuál será el nivel de presión acústica a la distancia R de ese dispositivo. Solo necesitamos definir su nivel de potencia acústica. La distancia a la que queremos calcular, así como elegir la variante aquí del coeficiente direccional, es decir, calculamos ese ruido en espacio abierto. Si tenemos por el camino algunos obstáculos que nos reflejarán ese ruido y por eso pueden causar de superposición y menores restricciones de atenuación. Esto es importante porque muy a menudo los ingenieros se enfrentan al problema de tener que determinar algún nivel de presión acústica a cierta distancia del límite de la parcela, para no perturbar el ruido allí, no perturbar el orden del vecino y cosas de ese tipo. Luego tenemos un calculador de ganancias, de calor y humedad de alguna superficie, donde podemos hipotéticamente asumir que tenemos en nuestro objeto, llamémoslo una especie de bañera en la que hay agua y queremos calcular los beneficios de calor de esa bañera. Podemos usar esta herramienta aquí. De la misma manera, aquí tenemos una herramienta para calcular las ganancias de calor y humedad de las personas según su actividad y la temperatura. Luego tenemos un calculador de consumo de energía. Es el segundo, probablemente el elemento más importante de este programa, donde elegimos una ciudad, o una de 5.003 ciudades en el mundo, otros parámetros, el horario de trabajo, y podemos calcular muy rápidamente cuánta energía consumirá esa central de ventilación, cuánto emitirá de dióxido de carbono. Sin embargo, no me voy a centrar en eso, ya que se ha descrito bajo un video completamente diferente que está disponible con este botón. Tenemos una herramienta muy buena para calcular y optimizar el grosor del aislamiento de los conductos de ventilación, junto con la verificación de las condiciones de condensación en el exterior o el interior del conducto de ventilación, dependiendo de los parámetros de aire establecidos en el exterior y en el interior del conducto. También hay aquí un video separado disponible que podemos ver. Y en general, con esto quisiera terminar. Aquí los invito a descargar el programa, verificar sus posibilidades y creo que esta herramienta es realmente muy útil para cada ingeniero de HVAC. Por lo tanto, te invito a familiarizarte con ella. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Adiós.